2. Envuelto en lo ordinario, Grace era tan ordinaria como cualquier mujer que haya conocido. Pocas personas la identificarían como una posible candidata para un ministerio de alto impacto. Vivía en una antigua granja en Stroughton Pike, en la zona rural de Indiana. Una de sus piernas era más corta que la otra, lo que le daba una cojera característica. A sus 70 años, Grace lucía su cabello gris y áspero recogido en un chongo, junto con un vestido colorido y medias de nylon que ocasionalmente se amontonaban alrededor de sus tobillos. A lo largo de los años, Grace, traducido como Gracia, y su esposo criaron a 5 niños. Todos eran adultos y vivían con sus familias en otros lugares. Después de la muerte de su esposo, entró en una etapa extraña en la vida, con menos responsabilidades y cosas significativas que hacer. Pero Grace no quería pasar los últimos años de su vida cojeando hasta la línea de meta. Quería correr, así que le pidió a Dios que le diera algo importante que hacer por él. No sé cómo Dios podría usar a una anciana como yo, pero si Él me muestra lo que quiere que haga, lo haré. Grace me dijo una vez. Dios respondió a sus oraciones y me dio un asiento en primera fila para ver cómo se desarrollaba una historia milagrosa. Un día, mientras hojeaba una revista del Ministerio de la Prisión, leyó una carta abierta de un recluso. Bobby acababa de entregar su vida a Cristo en un servicio de avivamiento en la prisión y no estaba seguro de qué hacer a continuación. Así que en su carta pidió una abuela piadosa que lo discipulara. Grace le escribió al editor de la revista y le preguntó si podía ayudarla a ponerse en contacto con Bobby. Quería ser la abuela espiritual de este hombre. El editor decidió ayudarla. Grace comenzó guiando a Bobby a través de un curso de correspondencia de estudio bíblico. Poco después, Bobby llevó a su compañero de celda a Cristo y él se convirtió en el segundo nieto espiritual de Grace. Un poco más tarde, durante el almuerzo, ella me mostró fotos de su creciente familia de 7 jóvenes, cada uno de los cuales conoció a Cristo a través de la influencia de Bobby. Estoy teniendo el mejor momento de mi vida, exclamó mientras contaba sus historias. En este momento tengo una audiencia cautiva, dijo con una sonrisa y un brillo en los ojos, pero supongo que no estarán en prisión por el resto de sus vidas. Hoy ellos impactarán a sus compañeros de prisión, pero algún día saldrán de la cárcel e impactarán al mundo. En mi próxima visita sucedió una sorpresa. Cuando entré a su casa, abrí la puerta de su armario para colgar mi abrigo, pero no había espacio adentro. Estaba lleno de archiveros y folletos de estudios bíblicos, y para mi asombro, su sofá y su mesa de centro habían sido reemplazados por mesas de trabajo y computadoras. Vaya, ¿qué está pasando, Grace? No podía esperar para escucharlo todo. Oh, Dwight, han pasado muchas cosas desde la última vez que estuviste aquí, respondió. Dios ha hecho más con este ministerio de lo que jamás imaginé. ¿Sabías que los prisioneros son trasladados? Algunos de mis muchachos fueron enviados a cárceles en Alabama y Texas, y también han estado compartiendo de Cristo con reclusos en esas prisiones. Ahora dirijo estudios bíblicos en 3 cárceles, todo desde mi pequeña granja en Stroughton Pike. Impactando al mundo con gracia, Grace. A lo largo de los años, he pasado por la casa de Grace para ver cómo estaba. Durante mi última visita, me mostró un mapa del mundo en su pared marcado con puntos en todo el continente americano. Grace, ¿qué son todos estos puntos?, pregunté. Esos son mis chicos y todos sus extras, respondió. Está bien, sé de tus chicos, pero ¿cuáles son sus extras? Bueno, hace un tiempo algunos de mis chicos empezaron a salir de prisión y llevaron a Cristo a sus esposas, hijos y otros miembros de la familia. Entonces me preguntaron si también sería una abuela espiritual para los miembros de su familia. Esos son los extras que nunca esperé que Dios trajera a mi familia espiritual. Pero ¿qué pasa con todos esos puntos en los países latinos? Pregunté con asombro. ¿Cómo llegaron ahí? Ella me explicó que cuando algunos de sus presos hispanos salieron de la cárcel, le presentaron a sus amigos y familiares. Pronto, comenzaron a llegar cartas escritas en español de personas en Cuba, por lo que le pidió a Dios que le enviara a alguien que pudiera traducir. Dios la llevó a una profesora de español jubilada llamada Clara. Estoy asombrada, Dwight. Ella se rió entre dientes. Ahora estamos discipulando a más de 1000 personas de habla hispana, y Clara viene a mi casa 3 días a la semana para traducir su correspondencia.
Incluso he agregado 7 estudiantes universitarios que se ofrecieron como voluntarios. Unos meses después la llamé por teléfono. Abuela Grace, has estado en mi mente esta semana. No eres el único, bromeó con su particular risa. Mis hijos también han estado pensando en mí esta semana. De hecho, están preocupados por mí, Dwight. Temen que esté agotando mi energía, tiempo y recursos más allá de la capacidad que tengo para dar en esta etapa de la vida. Les dije que no se preocuparan porque almas irán al cielo. Sonriendo, le hice una pregunta que me había estado inquietando durante bastante tiempo. Grace, ¿con cuántas personas te comunicas? Oh, eso no importa, dijo humildemente. Los amo a todos como si fueran mis propios nietos. Después de persuadirla, finalmente respondió a mi pregunta. No sé el número exacto. La última vez que conté que había más de 10,000. Me quedé impactado. Realmente no sabía qué decir, así que ella continuó como si no fuera la gran cosa. La semana pasada, el Servicio Postal de Estados Unidos me dijo que tenía que conseguir un buzón de correo de tamaño industrial o ya no entregarían mi correo. Sus ojos brillaron con un poco de picardía cuando sonrió y dijo, Dwight, tengo el sueño de que algún día la oficina de correos me asignará mi propio código postal. Mientras me reía con ella al respecto, mi espíritu pronto fue dirigido a alabar. Qué hazaña tan asombrosa de presenciar. Dios eligió enviar ondas a través de toda la eternidad en la forma de una anciana viuda de cabello gris que trabajaba en una granja en Strawtown Pike, en la zona rural de Indiana. Pero esto no debería ser una sorpresa. La multiplicación del reino es siempre el plan de Dios. A lo largo de la historia, Él a menudo ha elegido personas desconocidas que viven en lugares remotos para llevar a cabo sus planes y propósitos eternos. El escritor Richard Exley lo expresó de esta manera. Dios tiene un historial de usar lo insignificante para lograr lo imposible. Improbables elecciones de Dios en la primera ronda. La Biblia demuestra claramente que los obreros comunes no son los perdedores elegidos en último lugar para el equipo ministerial de Dios, mientras que las celebridades cristianas son elegidas primero. Los obreros dispuestos son los elegidos por Dios en la primera ronda. Solo mira a los 12 hombres comunes que Jesús eligió para ser sus discípulos. No eran superestrellas ni rabinos. Nadie los señaló como eruditos brillantes o líderes probados. Provienen de una muestra representativa de personas promedio, propietarios de pequeñas empresas, un contador, jornaleros y similares. De hecho, cualquier departamento de recursos humanos que se precie hubiera rechazado a casi todos los hombres alrededor de Jesús al considerar la posibilidad de que ellos continuaran su ministerio. Carecían de los antecedentes, educación y aptitud vocacional para impulsar la obra de Jesús en los próximos 2000 años. Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores de la clase obrera. Simón Pedro, el cabecilla de los cuatro, era propenso a sufrir ataques de ira, mientras que Santiago y Juan tenían fama de ser demasiado francos. Los dos últimos también tendían a jugar solos, más que en equipo. Tomás era un detractor de los que ven el vaso medio vacío, el Igor negativo y sombrío del grupo, cuestionando constantemente las decisiones que se tomaban por él y dudando de las afirmaciones de la resurrección de Jesús. Su personalidad retrasaría cualquier proceso de toma de decisiones, socavando la moral de la empresa. Los antecedentes de Mateo como recaudador de impuestos, quien se hacía rico rápidamente a expensas de los demás, plantearían serias dudas sobre su integridad en cualquier proyecto. Santiago, hijo de Alfeo, pasó un tiempo como terrorista judío. Sus inclinaciones radicales pondrían en peligro cualquier proyecto delicado. Un discípulo, sin embargo, habría apelado a cualquier departamento de recursos humanos como alguien con gran potencial, ingenio, una mente de negocios aguda, contactos en las altas esferas, ambición y responsabilidad. De los 12 discípulos, este hombre era quizás el que tenía más probabilidades de ser considerado como calificado y digno de confianza para organizar y administrar un movimiento dirigido hacia una organización estable, próspera y en crecimiento. Su nombre, Judas Iscariote, una vida de promesas con un final desastroso. Estos son los hombres que Jesús eligió para liderar el movimiento más importante de la historia. Si tú y yo hubiéramos estado tomando las decisiones, probablemente hubiéramos rechazado a los 11 por ser poco calificados, demasiado defectuosos y, bueno, demasiado ordinarios.
simplemente no demostraban los talentos y habilidades típicamente asociados al asumir papeles tan importantes en la perpetuación del plan del reino de Dios. Y tal vez ese sea el punto. Al elegir consistentemente a hombres y mujeres débiles e imperfectos, que a menudo provenían de circunstancias humildes, como Abraham, Jacob, Rahab, Gedeón, Ruth, David, María, Mateo, Pedro y los otros discípulos, para llevar a cabo su importante obra del reino, Él nos envió un enfático mensaje del cielo. Al igual que elegir un establo en un pueblo pequeño para ser el lugar de nacimiento de su Hijo, Dios reforzó el mensaje al elegir personas imperfectas para hacer su obra. Cuando eligió la carpintería y no el ministerio rabínico para hacer la vocación de Jesús, volvió a enfatizar su mensaje. Más tarde, cuando Él eligió para su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ir a Jerusalén en un burro para su entrada triunfal, Él se estaba asegurando de que no perdiéramos el punto principal. Y finalmente, cuando Dios eligió que Jesús muriera como un criminal en una humilde cruz, en vez de morir como un héroe, Él estaba poniendo un signo de exclamación en el mensaje que había estado comunicando todo el tiempo. Dios hace cosas extraordinarias a través de personas y circunstancias ordinarias e incluso humildes. Él siempre lo ha hecho y todavía lo hace. El problema de los reflectores y los escenarios. Jesús, quien inició este movimiento eterno, le dio a la Iglesia un ejemplo a seguir. Se rodeó de personas imperfectas que tenían dones promedio. Los equipó durante su corto tiempo en la tierra y luego los empoderó dándoles su Espíritu Santo. El resultado, ellos difundieron un mensaje y un movimiento que cambia el mundo en todas direcciones. Entonces, ¿por qué la Iglesia norteamericana luce tan diferente a la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Dónde perdimos la noción de los valores que Jesús nos dio y nos desviamos de su plan para alcanzar el mundo? Parece que hemos diluido su plan A para llegar al mundo, lo hemos distorsionado, le hemos agregado, le hemos restado, hemos olvidado partes de él, hemos combinado con nuestros propios planes y como resultado no se parece mucho al plan que Jesús nos trazó. En algún momento del camino, cambiamos el enfoque de nuestro ministerio de la cotidianidad de la vida a los principales escenarios de nuestros santuarios, y al hacerlo, sin saberlo, comunicamos que Dios hace su obra más importante a través de un pequeño porcentaje de cristianos dotados con dones que solo se aprecian en el escenario. Desde hace algún tiempo, los héroes de nuestro ministerio se han limitado principalmente a celebridades cristianas, músicos talentosos, oradores dinámicos, autores de gran éxito en ventas, entusiastas teleevangelistas, líderes cristianos poderosos y pastores reconocidos. Si bien estas personas de alto perfil han impactado el reino de Dios de maneras muy significativas, más celebridades cristianas no son la respuesta a la gran necesidad de la cosecha. Por supuesto que es cierto que los ministros que están en el escenario contribuyen con la obra fundamental del reino. Necesitamos líderes de la iglesia, pastores, maestros y otros como ellos para equipar al pueblo de Dios para el servicio del reino. Pero, ¿alguna vez te ha molestado que el hambre de la iglesia norteamericana por un ministerio de alto impacto difiera tanto del enfoque de Jesús? ¿Por qué no defendemos el potencial ministerial de la gente común que hace cosas comunes en lugares comunes? ¿Por qué nos hemos enamorado de las formas de ministerio de las celebridades que ocurren en el centro de atención y en los escenarios? ¿Por qué tantos cristianos han aceptado un destino dolorosamente equivocado? Vivir vidas sin importancia, mundanas y de poca influencia. Esta no es la intención de Dios. Todos anhelan experimentar personalmente el amor de Dios, expresado de manera tangible en y a través de la vida de innumerables obreros fieles del reino. En lugar de llamar a unas pocas personas selectas para que marquen la diferencia, la estrategia de Dios es movilizar un vasto ejército de obreros para que vayan a cada lugar en necesidad en cada rincón del mundo. La obra significativa del reino la llevarán a cabo personas sin nombre y sin rostro que hagan lo que puedan donde quiera que estén, con Dios añadiendo y aumentando a su labor. Ese es el plan A de Dios. Esta pasión alimentó la Reforma protestante liderada por Martín Lutero hace 5 siglos. Es una falsa suposición creer que hay un llamado especial, una vocación que los cristianos superiores están invitados a cumplir, mientras que los cristianos ordinarios solo cumplen los mandatos. Simplemente no hay una vocación religiosa especial.
El término cristianos superiores de Lutero se refería a las personas que habían hecho un voto monástico, el clero. En nuestros días, el cristiano superior probablemente representa a la persona que ejerce el ministerio en un escenario o en un foco de atención. Creo que Dios quiere que completemos la obra de la reforma que Él comenzó con Martín Lutero hace siglos. Él está encendiendo un movimiento de obreros comunes y llamando a cada uno de nosotros a unirnos a Él en su obra. No hay exclusividad en su plan de reclutamiento. La palabra obrero, que Jesús usó para describir su plan para el mundo, es una palabra que lo incluye todo, es una palabra que se refiere a todos. Todos nosotros, sin importar el papel que desempeñemos en el reino, tenemos un papel significativo, influyente y crítico que desempeñar, sin excepciones. Tú le importas a Dios y a su plan. Pregúntales a tus vecinos y amigos incrédulos qué piensan de Jesús, y muchos te dirán que están impresionados con él. Les gusta la mayor parte de lo que dijo e hizo, pero en muchos casos agregarán rápidamente que no tienen tanta consideración por la mayoría de las iglesias. Piensan que las iglesias se enfocan más en servicios de adoración bien orquestados que en amar a las personas en la cotidianidad de la vida como lo hizo Jesús. Me pregunto si nuestros vecinos tendrían una opinión diferente de nuestras iglesias si invirtiéramos principalmente en el ministerio del Plan A, el cual capacita y moviliza a la gente común para amar y servir a los demás en el día a día de la vida. Es hora de que regresemos, recuperemos, renovemos y revitalicemos la plenitud del Plan A de Dios en nuestra generación. Es hora de dejar que el plan guíe una vez más a la iglesia hacia el futuro. El legado de la abuela Grace. Grace falleció hace unos años. Sin duda, el reino de las tinieblas se alegró de verla partir, pero el impacto de su vida se sentirá en las próximas décadas, ya que sus nietos espirituales influyen en la vida de los demás. La vida de Grace fue un sermón vivo para todos los que la conocimos. Nos recuerda que Dios todavía quiere usarnos a todos de maneras inimaginables para alcanzar al mundo. Nos recuerda que todo lo que debemos proporcionar es lo ordinario y que Él proporcionará lo extraordinario. Paul Wilheimer escribió una vez: el destino del mundo está en manos de santos sin nombre, no celebridades cristianas, no personalidades conocidas, no cristianos superiores. El destino del mundo está en manos de obreros comunes como la abuela Grace y James el Techador. Está en manos de gente como tú. Nota final. Martin Luther, citado en The Quotable Christian, www.pthilldesign.com/g/c /quotepages/discipulado.html, consultado el 27 de octubre de 2009.